Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Vamos a buscar Sofonías, capítulo 1, y vamos a tener en cuenta los versículos 14 y 15. Yo me voy a permitir tener esta lectura y ustedes me siguen en sus Biblias. Yo les invito a que tengan sus Biblias a la mano para que me ayuden muchísimo en los pasajes que vamos a utilizar. Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. El título de esta porción bíblica del capítulo 1 de Sofonías es El día de la ira de Jehová. Sus versículos 14 y 15 dicen: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra de vida. Mis hermanos, entrando en el tema que nos convoca en este sermón, vamos a hablar de la ira, pero la ira vista desde la perspectiva de la emoción humana, pero con toda franqueza, con toda sinceridad, mi amada congregación, yo no puedo entrar a hablar de la ira que experimentamos nosotros los seres humanos en nuestra sensibilidad y en nuestras pasiones, si primero no hablo de la ira de Dios. Y créanme que para mí es un tema difícil. Para mí no es placer hablar de la ira de Dios. Para mí es grande preocupación tener que dirigirme a mi amada congregación y amados amigos que nos visitan en esta mañana y hablarles de la ira de Dios. Pero quiero que vayamos unos 10 minutos a una comprensión bíblica de la ira de Dios, la cual es parte fundamental de nuestra fe y nuestra doctrina. Mis hermanos, la ira de nuestro Señor es espantosa, es temible, es aterradora. Ezequiel 22:20 la describe como un gran furor, Isaías 66:15 como una llama de fuego, y Colosenses 3:6 nos dice que esta ira de Dios es descargada sobre los hijos de desobediencia. Luego entonces, mis hermanos, una primera verdad que vamos a decir en esta mañana es que la ira de Dios es hacia el pecador. Nosotros tenemos algo malo en nuestra teología. Nosotros decimos, es que el Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y eso, a la luz de las Escrituras, mis hermanos, es incorrecto. ¿Quién puede buscar Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13? Quien lo encuentre, por favor, lo lee fuertemente. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice la palabra que esa grande ira de Jehová es ¿contra quiénes? Contra nosotros. Hermanos, usted nunca ha visto un pecado caminando. Mírenlo, ahí va corriendo un pecado, ahí va la fornicación, agárrenla. Quien comete pecado es el hombre pecador. Luego entonces, como el Señor es un Dios santo, Él aborrece el pecado y aborrece al hombre pecador no arrepentido. Es incorrecto decir que el Señor ama como si se tratara de una alcahuetería al hombre
confiese su pecado, porque a la luz de la palabra el Señor está airado, está enojado contra el pecado. La ira, mis hermanos, es la manera por la cual un Dios santo, perfecto y justo tiene que responder a la maldad del hombre. La ira es definida como la respuesta a la percepción del mal y la injusticia. Es con frecuencia traducida como enojo, indignación e irritación. Tanto los seres humanos como Dios expresan ira. Pero hay una enorme y abismal diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de nuestro Señor siempre es santa, siempre es justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. La ira de nuestro Señor es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia. Pero mis hermanos, aquí entra el dilema para la humanidad y para la misma iglesia, porque perdemos de vista que esta ira además es justa. A la luz de Romanos 2, versículo 5, el Señor nos advierte que en el día de su ira, que leímos en Sofonías, que en el día de su ira nuestro Señor impartirá un juicio justo. No es el juicio a la medida de la percepción humana, es un juicio justo cuya justicia es creada en el Creador del universo. Pero entonces el hombre natural, mis hermanos, no puede entender cómo es esta reacción violenta, cómo es esta reacción vengativa, cómo es esta reacción tan espantosa de parte de Dios a nuestros pequeños e insignificantes pecados. El hombre dice, es macabro, es excesivo que un Dios tan amoroso, que de tal manera amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, reaccione con venganza y con ira sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, el problema no está en que Dios sea un Dios excesivo. El problema no está en que Dios sea extremo, sino que la Biblia dice que el juicio de nuestro Señor es justo. El problema es que subestimamos la gravedad de nuestro pecado. El problema no está en nuestra evaluación humana de la ira de Dios. El problema está en nuestra evaluación sobre la pecaminosidad del hombre. Nos tenemos por inocentes. Hermanos, conocer la ira de Dios, descrita como está en la Biblia, no nos debe llevar a pensar en que Dios se está pasando o se está sobrepasando en su castigo. Nos debe llevar a pensar en nuestra inmundicia y nuestra pecaminosidad. Nos debe llevar a entender que la humanidad tiene en poco el pecado. ¿Y saben algo? La ira de Dios, así vista como fuego, como furor, como llama de fuego, como cosa grande, temible, espantosa, que hará gritar al valiente y hará crujir los dientes, es razonable si entendemos esto a los ojos de la santidad y la perfección de Dios. Debido a que se nos hace muy difícil, casi imposible, reconciliar esa imagen de un Dios amoroso, pero lleno de amor en toda su deidad, con la verdad acerca de su ira y su justo juicio, la iglesia, mis hermanos, y la presente cultura, la presente generación, han creado una imagen de Dios a su conveniencia. Pero ¿saben algo? Las escrituras no piden disculpas cuando habla acerca de la ira de Dios. Incluso hay más pasajes en la Biblia que hacen referencia a la ira del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que los que hacen referencia al amor del Señor. Y usted puede verificarlo en Google. Hay muchos más pasajes que hablan de la ira que del amor. Pero la iglesia hoy en día le tiene miedo a hablar de la ira de Dios porque puede perder
perder adeptos, porque puede generar el efecto contrario, y es que las personas no entren a la iglesia. Mis hermanos, a menos de que nos demos cuenta de la certidumbre de la ira, no entenderemos la necesidad de ser justificados. Sin la ira, la misericordia no tiene significado. La gracia es innecesaria y el evangelio mismo no tiene sentido. Sin la ira, el hombre jamás sentiría la necesidad del Todopoderoso. Un escritor que se hace llamar R.W. Dale dice: el hecho de que no creemos que el pecado provoca esta ira de Dios se debe a que el pecado no provoca en nosotros ira. El hecho de que no podamos comprender de que en nuestro Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo, se reaccione con ira y enojo en frente del pecado, es porque el pecado en nosotros mismos no produce ira, no produce aborrecimiento. Mi hermano, Dios no tiene mal genio. Dios en su ira no es caprichoso ni es arbitrario. Su ira es totalmente apropiada. ¿Y saben por qué? Porque si no fuese así, nuestro Señor no fuese un ser moralmente perfecto. Nuestro Señor no podría llegar a ser entonces un hombre perfecto. Romanos, un ser perfecto. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí llegamos y chocamos nuevamente con la humanidad, y choca la iglesia con la humanidad, porque el mundo piensa que Dios es malo porque Él se atribuye la venganza para sí. El mundo hoy está declarando a viva voz que el Dios Jehová en el que nosotros creemos es el Dios que imparte maldad, como aquel que se desquita con la humanidad. Pero mis hermanos, lejos de eso, ciertamente Dios va a cobrar una legítima venganza contra los impíos, que son los hijos de desobediencia. Pero eso no significa que Dios es malo. Dios es justo. Muchas veces nosotros pensamos que el infierno es infierno porque ahí no está Dios, y que el cielo entonces es el cielo porque esa es la morada de Dios. Pero si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. El infierno es creación de Dios y es el lugar en el cual Él descargará su ira sobre los hijos de desobediencia, y el diablo, a quien se le ha llamado príncipe de este mundo, está confinado y desterrado a ese lugar de sufrimiento y de castigo, y con él los que desechen creer en el Hijo. El infierno es la ira del Dios Todopoderoso, del Dios temible. Y vamos a poner un ejemplo. Mi padre y mi madre, en la casa de ellos, donde yo vivo, establecen normas y me dicen: tú puedes hacer esto en esta casa, tú no puedes hacer eso en esta casa. Y si lo quebrantas, si quebrantas las normas que nosotros, tus padres, te hemos establecido en este lugar donde te damos techo, comida, dinero, apoyo, tú eres acreedora de un castigo. Si yo vengo y quebranto las normas establecidas por mis padres no pueden decir: ay, no, lo que pasa es que como tú quedaste en el primer puesto en el cuadro de honor de tu colegio, y Dios mío, yo voy al colegio y a mí los profesores me echan tantas flores, Dios mío, tú eres una niña tan excepcional, ¿sabes qué? Tú quebrantaste esta norma, yo te la voy a dejar pasar. No puede ser así, y los que son padres me entienden. Los padres con los hijos tienen que aplicar justicia y disciplina y dar una consecuencia que ya estaba establecida. Así nosotros, en el plano espiritual, en nuestra relación con Dios, el Señor nos ha dado leyes, pautas, se ha revelado en su santidad y claramente nos ha dicho que aborrece el pecado, y pecado es cualquier infracción de la ley. Si nosotros vamos y quebrantamos esa ley
y no nos arrepentimos de la manera que Él lo ha establecido, seremos acreedores de un castigo. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y es perfecto, así como Dios mismo es santo y es perfecto. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál fue el propósito principal de la cruz? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue a morir a la cruz? Solo es este el propósito. Fue ahí que Jesús satisfizo la feroz y santa ira del Dios Todopoderoso que de otra manera nosotros hubiésemos experimentado. Jesús no solo nos salvó de nuestro pecado, nos salvó de Dios mismo. Nos salvó de la ira del Señor. La ira de Dios es real, es atemorizante y además es inevitable. Cuando decimos que es inevitable, voy a una ilustración. Y es como si aquí está Dios en el centro. De este lado está su justicia y su ira que aborrece el pecado. Y con esta mano el Señor la está deteniendo. Y dice aquí, estoy aguantando mi fuego, estoy aguantando mi enojo y mi furor. Y con esta mano, de cara a la humanidad, el Señor dice, ven a mí, arrepiéntete, ven que yo soy Dios misericordioso. El Señor con esta mano lanza lazos de amor y atrae hacia Él para que los impíos se arrepientan. Y en esta edad de la humanidad, el Señor está con una mano aguantando su justo juicio y con la otra invitando al pecador a que se arrepienta. Y saben, mis hermanos, hoy, en este tiempo, las manos traspasadas por los clavos de nuestro Señor Jesucristo están abiertas y llenas de misericordia. Y todos aquellos que se humillen maravillados ante la cruz serán exentos de la ira en el día del juicio. Hoy es el tiempo en que las manos de Dios, traspasadas por los clavos, están llenitas de misericordia. Juan 3:16 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo queremos más claro. Romanos 5, del 6 al 11, nos da a entender que el que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz, siendo nuestro sustituto. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo hacen su Señor y Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Como les decía, para mí no es placer hablar de una cosa temible. Hermano, no hay cáncer, no hay quimioterapia, no hay incendio, no hay terremoto, no hay desastre natural que se compare con el lago de fuego y azufre que hay en el infierno, que es el lugar destinado para la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. Pero tenemos que hablarlo, porque si no, el mismo evangelio carece de sentido. Porque si no, usted que está aquí sentado, amigo mío, no sabe de qué lo salvó el Señor. Y por eso no puede ser un cristiano conforme a la palabra. Pero muy por el contrario, a esa ira santa y justificada de Dios está la ira humana. Aquella emoción que nosotros los seres humanos conocemos perfectamente. Pero esa ira del hombre, nos advierte la palabra, es camino de pecado. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. Para el cristiano, mis hermanos, el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo mismo, porque con Cristo nosotros fuimos juntamente crucificados. Como dice 2 Corintios 5:17, porque ahora somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y si usted ha entendido lo que yo he
este momento acerca de la ira de Dios, vaya conmigo a Santiago 1, versículo 20. Vamos a Santiago 1, versículo 20. En este pasaje vamos a hacer un gran enlace. Dice Santiago 1:20, mis hermanos: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si quieres subrayarlo: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo puede obrar esa indignación santa en contra del pecado en la ira que nosotros experimentamos? Pero mis hermanos, airarse no es en sí pecado. Lo que no debemos tener es la ira como un patrón de conducta que nos lleve a guardar falta de pecado, amargura, odio, venganza, a tal punto que demos al traste con nuestro testimonio. Proverbios 29:11 dice: el hombre necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si nosotros queremos la mejor explicación acerca de las consecuencias de la ira, vamos a escuchar a Jesús. Mateo 5, versículos 21 y 22. En Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, el Señor lo expuso claramente. Dice así la palabra del Señor. Este texto se titula Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero el Señor, que vino a que se cumpliera la ley, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Infierno que ya hemos hablado. La Biblia amplificada dice: pero yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano o abrigue malicia, esto es enemistad del corazón en contra de él, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto en la corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insultante a su hermano será responsable y no podrá escapar al castigo impuesto por la corte. Cualquiera que diga tú necio, tú maldito, tú cabeza hueca, tú idiota, será culpable de juicio y no podrá escapar del infierno. Yo no he matado a nadie, se los aseguro, si no estuviese en la cárcel. Pero les aseguro que más de una ocasión he mencionado esas palabras en contra de mi prójimo. Les puedo asegurar, sin ningún velo o apariencia de piedad, que yo he tenido ira, que yo he pecado de esta manera, como lo ha expuesto el Señor. Pero dice el Señor que no es que el que mate, no es el que cometa homicidio, es el que se enoje contra su hermano, el que continuamente esté de mal genio, de mal humor, descargando rabia en las demás personas, ya es pecado y culpable de juicio. Hermanos, la ira es una emoción heredada de Dios. En Juan 2:13, el mismo Jesús llegó al templo y tiró las mesas de los mercaderes que habían convertido la casa de Jehová en cueva de ladrones. Pero esa ira de nuestro Señor Jesucristo fue santa y fue justa. No podemos comparar las consecuencias de ese acto de Jesús con las consecuencias de la ira del hombre. Proverbios 19:19. ¿Quién puede buscar Proverbios 19:19 acerca de las consecuencias de la ira pecaminosa? El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Dice que el de ira tendrá gran pena.
Y si usa violencia, añadirá nuevos males. ¿Qué dice Proverbios 14:29? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hermanos, ¿quién es grande en entendimiento? ¿Quién es fuerte? ¿Quién tiene dominio propio? Aquel que es capaz de retener y no desbordar su ira. ¿Qué dice Proverbios 29:22? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Hermanos, el hombre furioso muchas veces peca. A veces no sabemos por qué nos duele la cadera, por qué nos duele la cabeza, por qué tenemos algo en el corazón. Hermanos, la ira, la furia, el enojo enferma y según los más recientes estudios da cáncer. Es altamente cancerígena. ¿Por qué? Porque hace que las células de nuestro cuerpo, todos producimos células cancerígenas, solo que no se desarrollan. Las que hacen metástasis desarrollan cáncer. Pero cuando nosotros tenemos estados de ira, de enojo constante, de amargura, de odio, de falta de perdón, ponemos nuestro cuerpo en un estado ácido que hace que las células desarrollen o las células cancerígenas se desarrollen. Y la palabra, sin ser científica ni utilizar métodos científicos, lo dice. ¿Qué dice Proverbios 22:24-25? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para ayudarlo. La ira es contagiosa. Y eso es una gran realidad. Hemos visto unas muy cortas advertencias acerca de las consecuencias de la ira que están en Proverbios. Pero le aseguro que si usted lee la Biblia o pone en la descripción de ira en la concordancia, usted va a demorar un buen rato leyendo las advertencias sobre la ira. Hermanos, teniendo presente que en la ira del hombre, que genera estragos, consecuencias devastadoras en familias, en la sociedad, en relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que en esa ira no obra esa justicia santa, perfecta, justificada de Dios, nos preguntamos, como hijos de Dios, ¿cómo podemos vencer el enojo y la ira? Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Efesios 4:37 nos invita, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, etc. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros ira y otras cosas más. Y si usted es muy inteligente o leyó bien esos tres pasajes, la invitación del Señor nos impone un ejercicio de responsabilidad, porque Dios, por arte de magia, no va a quitar la ira de ti si tú no tienes el deseo de desecharla y apartarla de tu vida. Todos los pasajes dicen dejar, quítense, apartar. Depende de nosotros que la ira se vaya o se quede haciendo una morada terrible en nuestros corazones. ¿Sabes? A veces nos justificamos y decimos, pero Señor, ¿y qué hay de los malos? ¿Qué hay de los ladrones? ¿Qué hay del que me robó el celular y me apuntó con un arma? Señor, ¿qué hay del que violó a mi hija, a la vecina, a mi prima? Señor, ¿qué hay del que se robó esta cantidad de dinero en la empresa? Señor, ¿qué hay de la vecina que ayer me insultó sin razón? Señor, y nos justificamos. Pero el Señor en Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículos del 43 al 45, nos da la enseñanza. Mateo 5, versículos del 43 al 45 nos da una bofetada en esta mañana. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como dice Levítico 19:18. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
dicen: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Saben para qué, mis hermanos? No para que digan qué linda es Noelia, o qué controlada, qué gran dominio propio. Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si mi Padre, que es el dueño de la venganza, hace salir el sol sobre, puedo pretender cobrar ira, enojo y aplicar venganza como si fuese Dios. El Señor está diciendo: déjalo para el día de la ira en el cual yo pagaré. Pero tú tienes un ejercicio de responsabilidad. Tú debes ser reconocido como hijo de Dios. ¿Cómo? Amando a vuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, hermanos, haciendo el bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y persiguen. Hermanos, aquí hay otra doctrina básica. Entienda algo. El cristiano, el que ha sido regenerado por la sangre del Señor, tiene un gran poder. No el poder para decretar que los cielos sean abiertos, que la tierra se abra en dos, etcétera, etcétera. Ese no es el poder del cristiano. El poder que tiene el cristiano a través del Espíritu Santo es para no pecar, para decidir no pecar. Si bien el cristiano no es inmune al pecado, porque habita un cuerpo que es continente de pecado, sí tiene el poder de amar más la luz que las tinieblas. Aquel que ha conocido y ha tenido un encuentro personal con Dios es capaz de sentir el aborrecimiento santo de su propio pecado, así como lo siente Dios. Aquel que ve una pequeña mentira blanca como una cosa susceptible de ser indulgente por parte del Señor, y no ve que cualquier asomo del quebranto de la ley de Jehová es aborrecimiento a su santidad, no tiene claro de qué lo ha salvado el Señor, y no tiene claro qué es la gracia y qué es la misericordia. El cristiano sin Cristo antes amaba más las tinieblas que la luz, pero ahora ama más la luz y se muestra a la luz de la perfección de Dios para que sus obras sean expuestas. Y lleva un vestido blanco y es examinado todos los días en lo secreto y en lo íntimo delante del Señor. Y entiende, como dice Juan 15:5, que separado de la vid nada puede hacer. Hermano, yo te quiero decir algo. Si tú estás aquí sentado y todavía estás caminando la puerta ancha, ten por seguro que tú vas a recibir la ira de Dios en el día del juicio. Porque el Señor no tiene términos medios. La ira de Dios viene sobre ti, que eres hijo de desobediencia. Si tú estás aquí y estás fingiendo caminar la puerta estrecha y en verdad estás caminando la puerta ancha, o tienes una imagen errónea de lo que la Biblia dice acerca de la ira y la justicia de Dios, y lo tienes como un Dios alcahueta, un Dios amoroso, un Dios que a pesar de que tú estés haciendo las cosas re mal, muy mal, extremadamente mal, es el que va a llevar bendecido y en victoria, como dicen muchos hermanos de nosotros, estás equivocado. Vas a soportar la ira de Dios en el infierno. Hermano, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Por eso a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Y la invitación en esta mañana es a que te arrepientas hoy. Y al mismo tiempo te regocijes con humildad, te regocijes con gran quebrantamiento en tu corazón, de que la misericordia de Dios hoy te ha alcanzado, de que no dejes para mañana este sermón aplicarlo en tu vida, de que si sabes que necesitas ponerte a cuenta con Dios, no solo por el pecado de tu ira, que ya viste que no se compara con la ira de Dios, sino por la multitud de errores que tenemos como seres humanos en
condición pecaminosa. Hoy puedes mirar la gran misericordia de Dios que abre tus ojos. Dios a sus hijos no avergüenza, pero sí disciplina. Y ninguna disciplina